Guión escrito y dirigido por Viajero en el Tiempo. Para comprender en profundidad la independencia de Colombia y Venezuela, es imprescindible analizar el impacto de la colonización española en la región y el entramado de factores sociales, económicos y políticos que la precedieron. Antes de la independencia, ni Colombia ni Venezuela existían como entidades nacionales, sino como territorios integrados en el vasto imperio español, administrados bajo un sistema colonial rígido y jerárquico. La sociedad colonial estaba compuesta por una compleja estratificación. En la cúspide se encontraban los peninsulares, seguidos por los criollos, descendientes de europeos nacidos en América. Y más abajo los mestizos, indígenas y afrodescendientes, quienes sufrían discriminación y exclusión sistemática. La economía colonial se basaba en la explotación de recursos naturales y humanos, orientada casi exclusivamente al beneficio de la metrópoli, lo que generó profundas desigualdades y resentimientos. A comienzos del siglo XIX, Venezuela era una capitanía general, mientras que la Nueva Granada, que abarcaba los actuales territorios de Colombia, Panamá y partes de Ecuador, formaba parte del Virreinato de la Nueva Granada. Estas divisiones administrativas, impuestas por la corona, fragmentaban políticamente la región y consolidaban un modelo económico y social que favorecía a las élites criollas, aunque siempre bajo la estricta supervisión de las autoridades peninsulares. El proceso hacia la formación de estados nacionales fue, en gran medida, una reacción a las condiciones impuestas por el sistema colonial. La desigualdad, la discriminación y las tensiones entre los distintos grupos sociales, sumadas a la influencia de las ideas ilustradas y los ejemplos de independencia en Norteamérica y Haití, propiciaron el surgimiento de movimientos emancipadores. El inicio de la independencia no fue resultado únicamente de un deseo abstracto de cambio, sino de una serie de factores estructurales y coyunturales. Entre ellos destacan la crisis política en España, la difusión de nuevas ideas políticas y la transformación de las relaciones sociales en las colonias. En 1808, la invasión napoleónica a la península ibérica y la abdicación forzada de Fernando VII, el legítimo monarca español, provocaron una profunda crisis de legitimidad en el imperio español. Ante la ausencia de un rey reconocido, las colonias se enfrentaron a la cuestión de la soberanía y la autoridad política. Las juntas de gobierno surgieron como respuesta provisional, reflejando tanto la influencia de las ideas ilustradas como el creciente descontento con el orden colonial. En Caracas y Bogotá, las élites criollas establecieron juntas en 1810, con el objetivo de gestionar los asuntos locales y proteger sus intereses ante la incertidumbre política. Estas juntas, influenciadas por corrientes políticas europeas y el ejemplo de otras revoluciones, se convirtieron en centros de articulación de los movimientos independentistas, aunque inicialmente no todos buscaban la ruptura total con España. La independencia fue, en parte, una respuesta al vacío de poder y a la incertidumbre sobre el futuro político de las colonias. El contexto de inestabilidad llevó a diversos sectores sociales a buscar alternativas al dominio español, aunque con proyectos y expectativas diferentes según su posición social y sus intereses. Venezuela fue uno de los primeros territorios en declarar su independencia, en 1811, bajo el liderazgo de figuras como Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Sin embargo, la nueva república enfrentó desafíos significativos: una estructura militar incipiente, profundas divisiones sociales y una guerra civil, en la que los realistas, partidarios de la corona, desempeñaron un papel relevante y lograron movilizar a amplios sectores populares. Los llaneros, jinetes de la sabana, liderados por figuras como José Tomás Boves, apoyaron mayoritariamente a los realistas, motivados por factores sociales, resentimientos hacia las élites criollas y promesas de cambio. Este apoyo fue determinante en la dinámica del conflicto, contribuyendo a la prolongación y brutalidad de la guerra. En este contexto, Simón Bolívar emergió como uno de los principales líderes del movimiento independentista. Su proyecto político incluía no solo la independencia, sino también la integración política de los territorios liberados, inspirado en ideales republicanos y federales, y en la necesidad de superar las divisiones heredadas del colonialismo. La batalla de Carabobo, en 1821,
representó un punto de inflexión decisivo. Bolívar, al mando de un ejército compuesto por criollos, llaneros, afrodescendientes y extranjeros, obtuvo una victoria que consolidó la independencia de Venezuela, aunque el proceso de reconstrucción posterior fue complejo y estuvo marcado por la inestabilidad. En la Nueva Granada, el proceso independentista fue más fragmentado y conflictivo, en parte debido a la política de «divide y vencerás», implementada por la administración colonial, que fomentó la rivalidad entre ciudades y regiones. Tras 1810, surgieron múltiples gobiernos locales con proyectos políticos diversos, lo que dificultó la unificación del movimiento independentista. Esta fragmentación facilitó la recuperación del control por parte de los realistas y prolongó el conflicto armado, generando una guerra civil de gran intensidad. En 1815, el general Pablo Morillo encabezó una expedición de reconquista española, restableciendo el dominio peninsular mediante una política de represión sistemática, ejecuciones, exilios, confiscaciones y el restablecimiento de la autoridad colonial. La respuesta de España ante los movimientos independentistas fue caracterizada por el uso de la fuerza y la negación de cualquier concesión política. Simón Bolívar, sin embargo, reorganizó la resistencia desde el exilio. En 1819, lideró la campaña del Cruce de los Andes, una de las gestas militares más notables de la historia latinoamericana, que, pese a las dificultades geográficas y logísticas, permitió sorprender a las fuerzas realistas y modificar el curso de la guerra. La victoria en la batalla de Boyacá posibilitó la toma de Bogotá y marcó el inicio del fin del dominio español en el norte de Sudamérica. Este triunfo consolidó el liderazgo de Bolívar y facilitó la integración de los territorios liberados bajo un proyecto político común. En este punto, las historias de Colombia y Venezuela convergen, unidas por la lucha contra el dominio colonial español y por la aspiración de construir nuevas formas de organización política. En 1819, los territorios liberados se unieron en la República de la Gran Colombia, Venezuela, Nueva Granada y Quito, bajo un gobierno y una constitución inspirados en principios republicanos y federales, en contraste con el modelo colonial previo. Esta unión buscaba superar las divisiones regionales y consolidar la independencia frente a posibles amenazas externas. Bolívar fue designado presidente y Francisco de Paula Santander, vicepresidente. Aunque ambos compartían el objetivo de la integración, surgieron diferencias respecto al modelo de gobierno y la organización territorial. Bolívar defendía un poder centralizado y fuerte, mientras que Santander abogaba por el federalismo y la autonomía regional, reflejando tensiones históricas y regionales. La Gran Colombia fue un estado con instituciones, ejército y una constitución avanzada para su época, que reconocía derechos civiles y establecía principios de igualdad jurídica. Sin embargo, la diversidad regional, las tensiones sociales, la falta de integración efectiva y la debilidad de la administración central plantearon desafíos a su estabilidad y viabilidad. Así, Colombia y Venezuela alcanzaron la independencia como partes de un Estado común, resultado de procesos políticos y militares complejos en los que confluyeron intereses locales, regionales y continentales. La unidad, sin embargo, fue breve. Las rivalidades regionales, las disputas políticas, la resistencia de las élites locales a la centralización y las consecuencias de años de conflicto debilitaron la cohesión de la Gran Colombia. Para 1830, la presión de líderes regionales, la escasez de recursos, el desgaste de la guerra y el desencanto con el proyecto de integración llevaron a la disolución del Estado. Bolívar, desilusionado, renunció a la presidencia y la Gran Colombia se fragmentó, dando lugar a entidades políticas independientes. Venezuela, bajo el liderazgo de José Antonio Páez, se separó formalmente y estableció su propia república, iniciando una nueva etapa de organización política, marcada por la búsqueda de estabilidad y la definición de su identidad nacional. La Nueva Granada siguió un proceso propio, enfrentando conflictos internos, guerras civiles y transformaciones institucionales hasta consolidarse, décadas después, como la actual República de Colombia. Las identidades nacionales de Colombia y Venezuela se desarrollaron gradualmente, a través de décadas de conflictos, reformas, construcción simbólica
y debates sobre el sentido de la nación, en un contexto marcado por la herencia colonial y la influencia de los modelos políticos europeos y americanos. Por lo tanto, la independencia de Colombia y Venezuela no implicó la separación de naciones ya formadas, sino de territorios que, tras siglos de administración colonial, buscaron nuevos modelos de organización política y social, enfrentando enormes desafíos para construir estados viables y sociedades cohesionadas. La independencia fue un proceso colectivo, y la formación de las nacionalidades resultó de acontecimientos posteriores, guerras, alianzas, transformaciones políticas y sociales, así como la necesidad de superar el legado colonial y forjar nuevas identidades. Analizar este proceso desde una perspectiva histórica y contextual permite comprender las raíces de las naciones latinoamericanas, donde la experiencia compartida de colonización y resistencia es tan relevante como las diferencias que posteriormente surgieron entre ellas. Solo así es posible entender la complejidad y riqueza de la historia de Colombia y Venezuela. Si desean profundizar en la compleja y apasionante historia de la independencia de Colombia y Venezuela, así como en el contexto más amplio de la emancipación latinoamericana, les presentamos una bibliografía esencial, cuidadosamente seleccionada por su rigor académico y relevancia histórica. En primer lugar, recomendamos la obra de Halperin Dongui, Tulio, Historia contemporánea de América Latina, un análisis profundo y panorámico de los procesos políticos, sociales y económicos que marcaron la región desde la independencia hasta el siglo XX. Para comprender la figura central de Simón Bolívar, sugerimos Simón Bolívar, una vida, de John Lynch, una biografía exhaustiva que explora tanto el contexto personal como el impacto continental del libertador. En cuanto a la historia de Colombia, La construcción de la Colombia moderna, de David Bushnell, es una referencia indispensable para entender la evolución política y social del país desde la independencia hasta la consolidación republicana. Para un enfoque comparativo sobre los procesos independentistas en toda Hispanoamérica, La independencia de la América Española, de Jaime E. Rodríguez O., ofrece un análisis detallado de los factores internos y externos que influyeron en la ruptura con la monarquía española. Anthony McFarlane, en Colombia antes de la independencia, examina las estructuras sociales, económicas y políticas del virreinato de la Nueva Granada, proporcionando contexto fundamental para entender las causas profundas de la emancipación. J. Kinsbrunner, con La independencia en la América Española, presenta una visión sintética y clara de los principales acontecimientos, actores y debates historiográficos sobre el proceso independentista en el continente. Además, sugerimos consultar artículos académicos y ensayos publicados en revistas especializadas como Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura y Revista de Indias, donde encontrarán investigaciones recientes y perspectivas actualizadas sobre la independencia y sus repercusiones. Estas obras y recursos ofrecen una visión integral, crítica y plural sobre los eventos, protagonistas y procesos que dieron forma al nacimiento de las naciones modernas en América Latina, permitiendo comprender la complejidad y diversidad de la experiencia independentista. Para cualquier persona interesada en adentrarse en el estudio riguroso de la independencia, estas lecturas constituyen un punto de partida sólido y enriquecedor, abriendo la puerta a nuevas preguntas y debates sobre nuestro pasado compartido.